Hola, bienvenidos a Entre Amigos Cedram, el podcast que te hace sentir el teatro desde la comodidad de tu casa. El día de hoy vamos a estar platicando de las experiencias intensivas de formación en Pátzcuaro, Michoacán, y para ello invitamos a una generación muy querida de la Casa del Teatro a platicar con nosotros. Ellos estuvieron en 3 ocasiones teniendo experiencias intensivas en Pátzcuaro durante su propedéutico, luego en el tercer año de la carrera con un montaje que giró por Rocinante bajo la dirección de Mauricio Pimentel, Sueño de una noche de verano, y finalmente fueron a Pátzcuaro para su montaje de titulación bajo la dirección de Luis de Tavira, que fue otra dama boba. Ellos nos contarán sus experiencias. Bienvenidos. Bueno, bienvenidos todos. Muchas gracias por estar aquí. El día de hoy vamos a hablar de las experiencias intensivas de formación. Y para hablar de eso tenemos al grupo favorito de la Casa del Teatro que ha tenido un montón de experiencias intensivas de formación y estuvieron 3 veces en Pátzcuaro. Una en su propedéutico, otra durante tercer año en una gira de Rocinante y un montaje de estilo que era Sueños de una noche de verano y finalmente en su montaje de titulación. Entonces son los que más han vivido en Pátzcuaro, los que más han estado en experiencias intensivas de formación y sí son una generación muy querida de la Casa del Teatro. Entonces, gracias por estar aquí a todos. Me gustaría que empezáramos por que me cuenten un poco cómo fue para ustedes las experiencias intensivas de formación en una visión muy particular. ¿Quién quiere empezar? Levante la mano y vamos con esa persona. Ixchel. Ixchel va a platicarnos. Bueno, pues yo les quiero platicar de principalmente por qué decidí entrar a Casa del Teatro como una institución de formación. Creo que si bien para mí antes de entrar era un enigma, ya adentro también siguió siendo un enigma. Y lo que me generó es que al o sea, puedo hablar a la distancia de todos esos 3 procesos, porque en cada proceso en CEDRAM fue distinto, porque fueron etapas de formación distinta. En la primera etapa, que fue propedéutico, principalmente creé lazos con mis compañeros, en especial con unos con los que sigo trabajando, que no terminaron la carrera, y con otros que terminaron la carrera y que pues también sigo trabajando, ¿no? Y eso por una parte, o sea, con mis compañeros. Y luego generé, o sea, la escuela hizo que principalmente en el proceso de dar nuestro potencial de instructores a los niños, o sea, como instructores o pedagogos de, de lo que nosotros creíamos en tanto a pasión, porque éramos noveles en esta escuela, eh, generó que también esa energía pudiera darse a esos niños que principalmente eran de primaria, de diferentes escuelas, de diferentes poblados, municipios, que estaban muy cerca de Pátzcuaro, ¿no? Entonces creo que cada uno de nosotros tiene una historia en esa época de propedéutico que nos marcó, o por lo menos a mí me marcó, para poder seguir haciendo teatro comunitario. Eh, Voy a llamar teatro comunitario como el teatro que se trabaja para llevarse a comunidades, no el teatro que se hace con la comunidad, o sea, los actores, digamos, del pueblo, los que generan las acciones en el pueblo o en el municipio, sino como las compañías de teatro o los actores independientes que trabajan en las comunidades, ¿no? Y eso a mí me formó, porque creo que eso es lo que sigo haciendo en mayor o menor medida en mi vida diaria, en mi quehacer actoral, y más en este momento de pandemia, donde estoy buscando
bueno, me genero preguntas para poder buscar respuestas sobre cómo seguir haciendo ese trabajo a la distancia, cómo poder llevar teatro si hay gente que no tiene internet ni electricidad, cómo generar que sigo estando vibrando con ellos, aunque estoy en una ciudad distinta o estoy en mi casa, ¿no? Cómo generar ese lazo a pesar de todas estas, pues sí, situaciones adversas, ¿no? Entonces yo puedo decir que en el propedéutico yo encontré una familia en el pueblo de Nocutzepo que nos cobijó a Lisette, a Carlos y a mí, y que hasta esta fecha nos siguen hablando de nuestros cumpleaños, siguen mandándonos amor, siguen ¡Ah, Carlos! Pues sí, o sea, creo que Pau, que es una mujer de 80 y tantos años, súper amorosa, que nos cobijó, que de hecho el chamaco pues decidió pedirles a muchas personas de varios municipios, poblados, no sé cómo decir, localidades, perdón, de cerca de Pátzcuaro, que nos cobijaran como, no sé, pues como sus promesas de arte, ¿sabes? Entonces, eso fue una gran experiencia para mí porque eso me llenó de amor a decir que esa escuela podría darme más que solamente una instrucción hacia el arte, el ABC del teatro. Me dio una formación y una ética como actriz. ¿Quién más? ¿Quién nos quiere contar algo respecto a sus experiencias en Pátzcuaro? ¿Cómo lo vivieron en distintos años? Porque estuvieron ahí en distintos procesos. Joana. Bueno, para mí una de las cosas más importantes en propedéutico fue la oportunidad de estar al 100% dedicados a nuestro quehacer. Vivíamos en la misma casa en donde al lado estaba el teatro. Ahí mismo dormíamos, ahí cocinábamos, entonces era literal al 100% nuestro quehacer y eso permitía poder pues indagar en otras cosas que luego difícilmente en la ciudad por las distancias y demás se permite. Eso por un lado en propedéutico, y también fue un tiempo como de cuestionarse mucho de por qué queríamos estudiar teatro, para quién, la convivencia también con los otros actores, ¿no? Ir aprendiendo de cada uno, de ir conociendo. La mayoría, yo no tanto, pues que soy de las más grandes, pero la mayoría estábamos muy, muy chiquitos. Entonces sí fue un momento mucho de confrontación, a preguntarnos como hacia dónde. Entonces, bueno, eso se me hace privilegiado, el poder estar al 100%. Y lo otro que se me hace privilegiado es haber tenido la oportunidad de dar tantas funciones para diferente público. Generalmente cada vez es más común que las temporadas son mucho más pequeñas y no te da como tanta oportunidad de desarrollar actoralmente el trabajo y de ir aprendiendo tantas cosas como es en comunidad. Teníamos jornadas de literal, era desayunar, ir al baño, función, regresar, comer, ir al baño, dar función, no, dormir. Entonces, eso pues, es un regalo, o sea, poder haber dado muchas funciones, preguntarnos qué con ese público, el cual la mayoría de las veces nunca habían visto teatro. Hubo otras comunidades en las que ya habían tenido la oportunidad de estar con el Rocinante. Para los que no saben, el Rocinante es un tráiler que se despliega y se convierte en teatro. Entonces va viajando por distintos estados, principalmente de Michoacán, y enfrentarse a todos los fenómenos que de pronto no están en nuestras manos, como el clima, el sonido, nos fogueó mucho en nuestra formación. Entonces sí fue como un fregadazo al inicio de, caray, ¿no? Que luego, que generalmente en las escuelas en la ciudad, pues tienes como montajes ya mucho después. Y eso fue como lo que más llevó en mi corazoncito, haber tenido la oportunidad de poder estar en las comunidades, de sorprenderme con la gente de ahí y de poder compartir con los de mi generación. Sí, porque además fue justo una generación que le tocó subirse a Rocinante. Entonces eso es otra experiencia aparte de las experiencias intensivas de formación, es haber vivido la experiencia Rocinante. Adal, querías contarnos, cuéntanos. Les cuento, pues
Para mí fue muy divertido porque, como tú dices, ¿no? Son etapas de la vida totalmente diferentes. Y en propedéutico me la pasé muy bien, pero había momentos en el que no sabía qué onda conmigo y todo eso ahora volteo atrás y digo, wow, qué bueno que viví todo eso, porque gracias a toda esa vivencia soy el actor que soy ahora. Creo que le debo mucho al CEDRAM en ese sentido de casi volverme loco ahí adentro. Eso sí lo agradezco porque comer, desayunar y cenar teatro fue muy interesante. Y también otra de las cosas que me formó como el actor que hoy en día es cada una de estas personitas que está aquí. Y pues ahí aprendes, no hay de otras. Cada, cada uno de ellos me enseñó algo muy, muy valioso. Entonces, digamos que propedéutico sentó todas las bases. Cuando estábamos en tercero, en Sueño de una noche de verano, fue experimentar por primera vez al público y creo que eso fue también lo que nos dio muchas tablas. Yo creo que sin esa experiencia quizás seríamos otros y lo disfruté mucho. Es como ahí ellos no tienen filtro, es de, ay, sí, vamos a guardar silencio porque pues, es el teatro. No, ellos no les gusta y simplemente se van. Recuerdo mucho cuando estábamos ensayando y así de la nada entró un vagabundo y se quedó viendo la obra y al final aplaudió así, bravo, bravo, ese es el amor, que no sé qué, bravo. Y yo dije, wow. Y creo que fue la escena cuando Giovanni se suicida por amor y no sé qué, Tisbe, ¿no? Creo que sí, sí, fue después de esa escena. Y ya regresar en cuarto, montando, pues, no sé, pues sí, éramos otros. Me encantaría ver ahorita los 3 videos, o sea, nuestro examen de propedéutico, Sueño de una noche de verano y La Dama Boba, creo que ahí estaría resumido todo. Giovanni, dinos. Pues ahorita pienso mucho y empiezo a ver los años que han pasado. Cuando nos fuimos en propedéutico fue en 2011, en enero de 2011. Ya va a ser casi 10 años, ¿no? En ese entonces yo tenía 19 años, la mayoría igual, como hace rato dijo Joana, más o menos la mitad de la generación era más o menos de la misma edad, otros ya eran más grandes, ¿no? Pero también sí nos tocaron, por ejemplo, en mi caso era la primera vez que salía de casa de mis padres tanto tiempo, ¿no? Había hecho un viaje de unas semanas a unos 2 años antes, pero fue la primera vez en la que te vas y al mismo tiempo no solo te vas de casa, te vas a profesionalizarte en lo que quieres estudiar. Que en ese entonces creo que nos agarró por sorpresa todo, ¿no? Porque creo que no esperábamos una cosa tan de comunidad, ¿no? Que creo que es lo que suceda, ya que uno forma comunidad, uno forma familia. En ese entonces me acuerdo que llegamos, creo que éramos 20 los de la generación, terminamos como 15, como 5 se fueron yendo durante esos 6 meses. Este, tuvimos proceso de indeterminación, luego comunidades, yendo a impartir talleres, inicios de A y B, y realmente creo que fue un momento de confrontación personal, como bien lo decía Adal, de preguntarnos también el hecho de si estar en ese lugar era el lugar indicado para nosotros, si queríamos ser actores también, y entender el mismo mecanismo de la representación y de la ficción. Y pues ya después, cuando regresamos, fue en 2014 con Rocinante, que me acuerdo que visitamos muchos lugares. A ver, te ayudan a recordar, chicos, a ver si no me equivoco. Empezamos en la Basílica de Pátzcuaro, de ahí nos fuimos a Salamanca, luego a Moroleón, Zaguayo y Aguascalientes, si no me equivoco. Y la verdad es que fueron unos 3 meses bastante intensos, donde, pues eso, armar el Rocinante, tardarnos un día y medio armando, desarmando entre todos, eh,
terminando de armar y al siguiente día dar función, como decía Joana, dar función a la 1 de la tarde con el calorón a 1000 en Zaguayo, con los chavos de secundaria que nos hacían sufrir a veces. Y creo que también fue una gran prueba para foguearnos, ¿no? Sobre todo, y para entender que la ficción también es frágil y uno como actor tiene que estar entrenado a cualquier cosa que suceda, tú rescatas la escena y continúas. Y el último año montamos con Luis de Tavira, La otra Dama Boba, una versión de él, de La Dama Boba original de Lope de Vega, y fue un proceso muy corto, porque de montaje en Pátzcuaro fueron como 20 y tantos días, casi un mes creo. Pero y aparte tuvimos un mes y medio de funciones con las comunidades en el Teatro Lázaro Cárdenas, en el CEDRAM. Y trabajar en ese modo tan intensivo con el maestro Luis era de hecho iniciar ensayos a las 5 de la tarde con él y de ahí trazar hasta las, no me dejan mentir, 4 de la mañana más o menos, terminar el ensayo. 6 de la mañana, dice Adal. y, y estar así, 3 semanas en chinga, memorizando. Recuerdo que llegamos al estreno y el ensayo general comenzó, a ver si mal no me acuerdo, empezó a las 2 de la mañana. El ensayo general porque Philippe Amand estaba terminando de colocar luces. Terminamos a las 6 de la mañana, luego notas, váyanse a dormir y estrenamos a las 6 de la tarde. Y me acuerdo que habíamos corrido 2 veces la obra, entonces fue un gran reto para todos. Creo que todos aprendimos mucho y sobre todo creo que nos enseñó a hacer entrones, a no quejarnos, o sea, sí cuando es necesario, obviamente, pero me refiero a ser solidarios, ¿no? Y a trabajar en pro de la escena. Y creo que eso en mí, como persona, yo digo que me enseñó mucho a crecer, no solo como persona, sino también como actor, en todos los sentidos. Gracias. ¿Quién sigue? Paola. Hola. Creo que el asunto de la formación intensiva es una locura, porque o sea, las dos experiencias que tuvimos fue esta, digamos, formación intensiva en Pátzcuaro y nuestra formación en Casa del Teatro aquí en la Ciudad de México. Y, por supuesto, ambas son intensivas de distintas formas, pero creo que el asunto afortunado del CEDRAM y de Pátzcuaro es de alguna manera el encierro. Es decir, justo esta cosa que comentaba Joana sobre el vivir ahí, comer ahí, estudiar ahí, o sea, todo ahí, digamos, era básicamente un internado. O sea, teníamos libres los domingos nada más. Entonces, esa propuesta de formación intensiva creo que hace que el desarrollo actoral esté completamente enfocado a eso. O sea, en la ciudad pues tienes una y un millón de cosas en qué pensar. En el transporte, en casa, en el tráfico, en resolver miles de cosas que tienes que resolver en la ciudad, aparte de estar estudiando. Entonces, creo que dentro del CEDRAM todo está completamente enfocado a la formación, es decir, a nuestro estudio de actuación, y no hay otra cosa que hacer más que eso. Entonces, eso lo vuelve sumamente intenso. Y por lo tanto, pues también hay una parte en donde, claro, te clavas y te metes en este trip de no estar haciendo otra cosa y no estar pensando en otra cosa más que en teatro. Y creo que eso es afortunado. Creo que muy pocas personas, muy pocos actores y actrices tienen la oportunidad de vivir esa formación intensiva que ofrece Casa del Teatro en el CEDRAM. Y, y, y creo que sí hay algo distinto. O sea, sí aprendes
una forma de hacer teatro desde otro lugar, que tiene todo que ver con lo que platicaban mis compañeros ahorita acerca de la comunidad, la visión sobre el teatro y etcétera. Pero sin duda yo sí consideraría que este asunto de la formación intensiva es siempre en positivo. ¿Y cómo les iba en la convivencia? O sea, aparte de todo esto, porque lo que dicen, 24/7, comiendo, desayunando, cenando, durmiendo, ensayando, tomando clases, montando un teatro, dando funciones con los mismos. ¿Qué me pueden decir aparte de esto de la convivencia entre ustedes? ¿Cómo se vivía eso? ¿Quién? Maiko va. Bueno, yo el propedéutico no lo viví con este grupo, entonces puedo hablar desde dos lugares distintos, ¿no? Creo que puede ser, o sea, la convivencia 24/7 con un grupo de personas haciendo teatro y comiendo y durmiendo y bañándote y etcétera, puede ser un paraíso o puede ser un infierno también. No, o sea, Bueno, eso a lo depende mejor, de... Maikova, perdón que te interrumpa, pero a lo mejor sería bueno que nos explicaras por qué no viviste el propedéutico con nosotros, ¿no? Para que el público sepa. No harás controversia, Stephanie. Bueno, yo empecé con una generación distinta y justamente no quise, o sea, cuando a esa otra generación le tocaba regresar a Pátzcuaro, fue una experiencia que yo ya no quería tener con ellos porque fue muy complicado, ¿no? Pero después, cuando lo tuve que hacer con esta nueva generación con la que terminé e hice el mayor porcentaje de mi formación, fue increíble. Sin duda hay momentos en los que uno se cansa del otro y pues, te quieres matar entre todos, pero en realidad yo creo que eso es una cosa en la que por lo menos la gran mayoría estaremos de acuerdo. Fue súper divertido y nos amalgamó cada vez más, de manera más fuerte y más profunda como cómplices de teatro. Tan es así que ahora no solo hemos seguido haciendo cosas juntos, sino que seguimos siendo grandes amigos. Gracias. Los demás, ¿quién más? ¿Quién más me platica de esto? Iván. Bueno, a nivel de convivencia, creo que cada vez que estuvimos ahí era una forma distinta, ¿no? Y que también tenía que ver con ese proceso de madurez que uno iba adquiriendo con el paso del tiempo dentro de la carrera y que ibas pues teniendo herramientas que te permitían pues ver las cosas de otra manera, ¿no? Para mí, creo que yo podría definir la primera vez que estuve allá en el propedéutico como un momento de mucha confrontación en la que la convivencia era muy sensible, pero no era mala, sino que estábamos todos en un estado de sensibilidad, de descubrimiento, de tener también poco tiempo de conocernos, porque llevábamos 4 meses de haber entrado a la carrera, y entonces llegar a un espacio donde íbamos a estar las 24 horas, los 7 días, cocinar para los otros, limpiar las áreas, limpiar el teatro, hacer toda esa dinámica, nos colocaba en un lugar donde pues sí había una especie de hermandad, eh, pero, pero sensible, o sea, yo me refiero a eso como algo sensible, porque estábamos en ese descubrimiento, en esa confrontación personal, de construcción, porque estábamos en el proceso de indeterminación, en tránsito al A y B, y entonces era ahí como de pronto caótico, pero creo que la relación no fue mala. Después, por ejemplo, en tercer año, creo que fue una dinámica distinta porque ya no estábamos del todo en el CEDRAM, ¿sabes? O sea, montamos la obra de Sueño de una noche de verano y nos fuimos a viajar y eso implicaba una dinámica totalmente distinta porque era una convivencia de trayectos en la camioneta, de con quién compartías en el hotel, como más de parejas, como más de 3, o sea, estábamos todos, pero al mismo tiempo también ya era una convivencia un poco más individual o más en pareja, ¿sabes? Entonces, eso le daba una dinámica distinta y claro, pues a esa edad en la que estábamos en ese proceso, estar de gira, pues lo hacía divertida porque íbamos a distintos lugares, conocíamos distinta gente. Entonces,
para mí era una etapa divertida. El último año, yo sí te podría decir que fue una etapa de la convivencia dolorosa. O sea, no sé si mis compañeros estén de acuerdo o no, pero para mí sí fue dolorosa porque fue una convivencia que se fracturó. Y esto no quiere decir que ahora en la vida no seamos amigos, porque lo somos y nos queremos y nos vemos y convivimos muchísimo todavía, pero creo que fue un momento delicado en el que hubo relaciones que se fracturaron, que dolieron, desencuentros, desacuerdos, pero creo que el cariño que nos teníamos o que nos tenemos continuó a pesar de las cosas que pasaron. Y no es que sea una cuestión exclusiva de esta generación, porque siempre se habla del síndrome de cuarto año, ¿sabes? Donde pasan muchas cosas, o sea, uno ya está con un pie afuera, entonces, pues, pues pasan cosas, ¿no? Y creo que eso fue lo que a mí me pasó ya en esa última etapa de la carrera, pero que eso no hace tampoco que haya desencuentros para siempre. Eso es lo que creo que es lo más importante de rescatar, que pese a los desacuerdos que teníamos o demás, seguimos siendo un grupo que una de sus características más importantes, y creo que es lo que la hace emblemática, es que hemos sido un grupo muy unido todo el tiempo. Hay varias anécdotas corriendo en el chat. ¿Quién quiere aventarse una anécdota? Aquí voy viendo un listado de cosas que les fueron sucediendo a lo largo de los años. Cuenten cuando Cuenten la las Viri llegó en la anécdotas. patrulla. La Viri. Venga, Viridiana, vas a contarnos algo de una patrulla. Pues nada. Pues que fue en Sueño de Noche de Verano, cuando pues yo estaba encargada del área de vestuario, y pues entonces pasó que había como vestuario sucio y demás, y estábamos así a punto de entrar a función, así en 1 hora y media. Yo dije, no puede ser, ¿no? Porque además se ensució con esto de colgarlo dentro del tráiler y todo, y entonces tuve que pedirle a una patrulla, o sea, santa patrulla además era, tuve que pedirle que me diera un raite, ¿no? O sea, en zaguayo, contexto de narcotráfico, pero al final uno se vuelve resolutivo, ¿no? Y área de producción, ya sabes, Naoli. Entonces, pues bueno, le pedí que me llevara y pues me llevó, luego me dio como un tour, me explicó un poco de Michoacán y demás, pero pues llegué con el vestuario, ¿no? Esa es una. Pero entenderás que eso fue sumamente chistoso para nosotros porque solo la vimos llegar en una patrulla al Rocinante, entonces nadie entendió nada. No, igual, o sea, no la vimos, o sea, como que se va, fue a partir del video, o sea, que todos nos dimos cuenta, o sí la vimos literal. Tú grabaste, creo, ¿no? Ajá, yo tengo un video de se está bajando y nosotros, ¿por qué se está bajando de una patrulla? Anda con alguien de ahí de Pátzcuaro y no nos ha dicho o algo, pero sí fue. Sí, ahí estábamos, ya estábamos todos ahí, estábamos en la Dulcinea preparándonos cuando llegó. Porque además me tardé horas hablando con el patrullero, entonces grabaron como toda esa parte. Hay varias anécdotas muy chistosas, pero también otras bastante densas, porque cabe mencionar que nos tocó un contexto, digo, sabemos que nuestro país es violento todavía, pero nos tocó un contexto particularmente violento. Entonces, pues nos tocó de todo. Desde llegar, yo me acuerdo mucho de llegar a un pueblo, no sé si fue Zaguayo, bueno, uno de esos de Michoacán, siempre les cambio el nombre, pero nos tocó como pasar un poquitito después de una balacera. ¿No? Así como, bienvenidos a no sé dónde, y así bien tirado, patrullas, entonces como, A Carlos y a Paola me acuerdo que tenían tatuajes falsos con plumón en Sueño de una Noche de Verano, y traían un corte como rockero rapado de un lado y los pararon, un don, cuéntenla, esa es buena, cuéntenla ustedes. A Carlos lo pararon para interrogarlo de que de dónde había salido. Vas, Carlos, cuéntanos, no has hablado. Bueno, sí, fue en Zaguayo.
justo lo que decía Joana es que llegamos, había habido un enfrentamiento, no sabemos de qué, pero había sido un enfrentamiento armado. Y en Sueño de una noche de verano, como bien dice Joana, Paola y yo estábamos tatuados con tatuajes de henna, que después se convirtieron en tatuajes de plumón. y, y entonces andábamos así por la calle, pues porque cada función los teníamos que repintar y eso. Y entonces íbamos pasando, de hecho estábamos afuera del hotel, de un hotel que está en el centro de Zaguayo. Estábamos afuera del hotel y había muchos, en ese entonces era Policía Federal todavía. Y, y me dijeron, oye, ven tú. Y yo, ¿qué? Ven, queremos hablar contigo. Y entonces como que me rodearon así de pronto como unos 3, 4 federales. Iba con Eugenio y creo que con Paola, no me acuerdo con quién iba. Pero el chiste es que nos rodearon, bueno, me rodearon y fue así de, ¿y tú qué? ¿De dónde eres? ¿Por qué vienes así tatuado? Y que no sé qué. Y ya, pues les tuve que explicar. No, mira, nosotros estamos dando funciones de teatro, en un teatro que está instalado así en la cancha de, creo que era de fútbol, ¿no? Como en un deportivo a las afueras de la ciudad. Entonces, tranquilos, ¿no? Nosotros no estamos haciendo nada, de hecho estamos aquí hospedados en este hotel y eso. Y ya recuerdo que les tuvimos que dar un programa de mano para que para que nos creyeran. Y yo en otro momento, porque en Zaguayo vive la familia de Eugenio, y habíamos ido a visitar a su familia. Entonces de regreso en la camioneta, también nos detuvieron unos militares, ¿no? Y lo mismo tuvimos que hacer, o sea, afortunadamente la camioneta traíamos cosas de la producción y programas de mano, porque traíamos muchos programas de mano, y ya nos creyeron, o sea, era de, ok. Esa es una de las experiencias de girar en el Rocinante, bueno, que nos tocó a nosotros y seguro seguir. Perdón, es que acabo de leer algo que pusieron en el chat, pero ahorita que lo cuente el Giovanni. Giovanni no, porque se pone muy nervioso. Y no lo cuenta bien. Se pone sensible, eso es increíble. Y nada, bueno, pero más allá de eso, o sea que uno debe estar como con mucho cuidado, no porque uno vaya a pasear, porque de hecho no vamos a eso, no vamos a vacacionar, pero de pronto en los trayectos de un lugar a otro, pues suceden este tipo de cosas y siempre hay que ir como muy bien documentado de por qué estamos yendo allá, quién nos invita, y llevar como todos esos datos para dar toda la información y poder llegar bien a nuestra sede de trabajo. Ese siempre es un tema en el asunto de las giras, o sea, tanto con actores profesionales, pero luego particularmente con alumnos que están en procesos de formación, porque Michoacán en efecto es un estado que tiene una condición particular en el tema de la seguridad, la violencia, el narcotráfico, y pues sí se hace uno la pregunta, ¿hasta dónde vale la pena correr el riesgo de hacer la actividad que hacemos? Y hasta dónde es absolutamente necesario estar haciendo la actividad que hacemos. No importa que esto sea así y tomando las medidas de precaución, pero entonces hay anécdotas de este tipo todo el tiempo. Ustedes lograron librarla con programas de mano y fueron atajados además por los federales, distinto a ser atajados por el crimen organizado. Entonces, bueno, pero es importante, pero porque justo es una labor necesaria. O sea, si el CEDRAM se hubiera detenido en la primera vez que sucedió una anécdota de este tipo, desde la gira 1 no estaría el proyecto sucediendo. Y entonces es algo que es bien importante considerar y tomar riesgos controlados y saber pues hasta dónde se puede, hasta dónde no, y tratar de seguir caminando por ahí. Hay una anécdota increíble que está en el chat que tiene que ver con además un clásico, porque todas las compañías que se suben al Rocinante siempre sucede que alguien termina fuera del escenario, por algún motivo o por el otro. Y en el caso de esta generación, yo recuerdo un combate que había. ¿Quién nos lo va a contar?
¿Alexis o Giovanni o quién? Alexis todavía no habla y él fue el que se cayó y seguía luchando con la mitad de su cuerpo abajo del Rocinante. Vamos, Alexis, cuéntanos. Esa vez yo no solo me caí, también se cayó Giovanni, según yo. Sí, En este Giovanni se maravilloso cayó. teatro que es el Rocinante, que se arma en una gira de Sueño Noche Verano, estábamos los enamorados y las enamoradas de Sueño, era Eugenio y yo, y estábamos debatiéndome por el amor. Uno quería uno y el otro al otro, y era el enredo del amor de Sueño Noche Verano. Y ya habíamos armado una secuencia que ya teníamos bastante ensayada, en la que él y yo peleábamos. Se armó el zafarrancho, y hago un movimiento para atrás, y como el Rocinante es limitado, y es una tarima alta, pues yo me voy con el pie para atrás y me quedo colgado como a la mitad, ¿no? Quedaron como mis patitas así. Y Eugenio se empieza a burlar, el público también. Pues eso es una parte también importante que te curte como actor. El público pues ya también en calor pues aventaba tiros, decía palabras de, ya te caíste, no te vuelvas a caer cuando pasó la escena, Eugenio burlándose de mí. Fue una locura de adrenalina. Creo que en esa también se cayó Giovanni, pero desapareció. Yo no me caí totalmente, él sí. Alguien explique cómo es el Rocinante, cómo con Ajá, la estructura. Se explica. ¿O no? Sí. Pues el Rocinante, pues es un camión grande de 2 ejes, yo creo, que se desarma y crea un escenario. Se desarma el camión y crea una tarima que queda a nivel alto y se arma una butaquería, se cubre totalmente y se llena de iluminaria para crear el hecho escénico completo. Y se monta en cualquier comunidad, necesita solo alambrado de luz y pues ya llevas un teatro a cualquier lugar donde se pueda instalar, donde quepan las dimensiones, porque es un teatro grande, grande. Yo creo que, no sé, Naoli sabrá, el aforo es como de 80, 120. 120 espectadores Como caben en máximo. el Rocinante. Y pues es una maravilla y pues, pero pues sí, la parte de arriba sí es alta, sí es como, sí necesitas poner unas escaleritas para subir. Sí, o sea, el escenario está del piso como a 1 metro y cachito, y el asunto es que no tiene paredes. Ese es el quid del escenario del Rocinante, que está el tablado y lo que hace la ilusión de paredes son unas lonas. Estas lonas están a ras del tablado, pero por supuesto que si tú las empujas y no mides dónde acaba el piso, acabas abajo del Rocinante, que fue el caso de los compañeros. Y cada generación que ha ido a pisar ese escenario tiene una anécdota similar. Así que es un poco un estrenón. Por más que uno les dice, midan el piso se acaba, luego hay lonas, cuidado, alguien siempre acaba abajo del Rocinante. Es un clásico. ¿Qué más? ¿Alguna otra anécdota que tengan por ahí? Yo me voy a regresar poquito antes de entrar a Casa del Teatro y voy a contar que yo me acuerdo que en Zapopan, en Jalisco, Zapopan, nos llevaron para ver una obra de teatro en una cosa que se llamaba Rocinante y tal, pero tenía como 17 años y vi Bodas de Sangre de la compañía, una antes de la tuya, que era Bodas de Sangre y otra obra, no me acuerdo cómo se llama, donde salía Sur y así, ¿te acuerdas, Naoli? Salir al mundo. Estaba Ándale, la compañía Salir al mundo. 2000, fue en 2009 eso. Pero yo lo único que me acuerdo es que cuando entré por esa puertita que tiene el Rocinante, porque, o sea, tiene una puertita tal cual al lado de las butacas, y yo sí me acuerdo de haber visto Bodas de Sangre, que fue la primera obra como así, de gente de haber egresado de una escuela, de Casa del Teatro y bla, bla, como gente, actores profesionales, un espectáculo profesional. Y me acuerdo que algo sentí en la panza, en el corazón, y veía a Diana Sedano hacer la novia y la pelea de los amantes, y era esta señora, ¿cómo se llama la señora que sea la mamá en ese momento? Lucía Puente. Lucía Puente. Lucía Puente y tal, pero me acuerdo que sí dije, órale, es una cosa que no sabía que podía pasar, o sea, no sabía que
algo que se llamaba teatro tal cual, podía resonar en este lugar y que me daban ganas de llorar, pero no me aguantaba las ganas de llorar porque tenía gente a un lado. O sea, esta cosa de sentirse vulnerable por un espectáculo fue por primera vez que lo sentí en ese espectáculo. Y entonces como que mi cabeza asoció Rocinante con un espacio mágico tal cual. Y luego la siguiente experiencia fue coordinar una gira de Rocinante en la que tú ya eras parte del elenco y eras tú una actriz contratada para Rocinante y tal y tal. No, no eras como, no sabía yo todavía que eras parte de la escuela, ni de la administración, ni nada. Pero justo el organizar el desayuno, comida y cena de los actores que en ese momento daban funciones para Santiago Escuintla. Y me acuerdo también que hubo una tormenta así tan fuerte que, uno, se suspendió la función y deja tú que se suspendiera la función. El teatro Rocinante corría peligro, o sea, las lonas se caían, o sea, la lluvia entraba, que quiten los cables, las lámparas, y ver tú como todo ese circo alrededor de un teatro que va y lleva teatro a una comunidad donde nunca ha habido teatro. O sea, como que todo eso también se queda en la cabeza o se queda en el corazón, en el inconsciente o algo, que algo sí, o sea, entre la plática y en la conversación del desayuno contigo o con Azur o con Emanuel o con Quilán, o sea, era como, oigan, ¿y cómo es esto de estudiar teatro, estudiar en una escuela y luego ustedes ya una vez que egresan de una escuela, qué hacen aquí en un teatro pudiendo hacer otras cosas? Teatro en la Ciudad de México, estar haciendo series o lo que sea, o sea, ¿qué hacen ustedes aquí dando funciones en un pueblo que se llama Santiago? Y escuchar justo la opinión de una mujer, una actriz como tú o como Quilán o Azur, que hablaban justo de la importancia de que alguien, un niño de 8 años, de 10 años, tenga el referente de algo tan mágico como es el teatro o tan mágico como es el Rocinante, siento que eso le puede salvar la vida a cualquier persona. Entonces, pues eso como previo a que ya se volvió una cosa después de, ok, que Casa del Teatro se vuelve la opción para estudiar porque es la única que hace este tipo de experimentos y bla, 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 bla. Y puedo decir que para mí el Rocinante, Pátzcuaro, la cocina, cocinar para 20 y tantas personas al mismo tiempo, justo medir el arroz en una olla, nunca haber hecho arroz para 26 personas, pero si ya dimos la primera llamada para la comida, la segunda llamada, o sea, creo que eran 3 llamadas o algo así para la comida, el desayuno, la cena, no me acuerdo si era 1 o 2 o 3. Pero bueno, la cosa es que el simple hecho de aprender a medir cuánto arroz tengo que poner en la olla para darle de comer a mis compañeros, o si algo ya está echado a perder, cómo resolvemos entre los 3 o 4 integrantes de la cocina. Toda esa dinámica de Pátzcuaro, de vivir ahí, lo que sea Paola, de tener a un lado el teatro y tal, y tal, y tal. O sea, siento que solo Casa del Teatro lo hace, además eso ya es lo obvio, que solo Casa del Teatro lo hace, pero siento que es lo que hoy en día a mí en otra compañía de teatro, en otro lugar, antes de cualquier cosa, siempre recuerdo cosas que viví en el Rocinante o cosas que viví en Pátzcuaro con nosotros y digo, ay, no es tan importante, calma, calma, calma. O sea, como que te da un callo o una habilidad de resolver un montón de cosas que gente que jamás se ha parado en una comunidad o jamás ha dado una función, o sea, más allá de si esté bien o mejor o lo que sea, siento que es algo que solo nosotros lo vivimos, pero nos tenemos que hacer cargo en el sentido de, pues, de propagarlo como información y decir que Casa del Teatro no puede desaparecer, el proyecto de Rocinante no puede desaparecer, porque puedo decir que a mí el Rocinante me motivó a ser actor, a irme a estudiar a una escuela profesional y sobre todo Casa del Teatro. O sea, yo sí puedo decir que gracias al Rocinante y a la experiencia Pátzcuaro, hoy en día yo me dedico profesionalmente a la actuación. Entonces, pues qué importante proyecto, no puede desaparecer un recurso para un proyecto así de potente y de importante. Gracias.
Liz, compártenos algo de tu experiencia. Pues lo más importante para mí fue, creo que, o sea, sí fueron procesos diferentes y fueron, pues, años en los cuales vas conviviendo con ciertas personas y lo más importante, y jamás lo voy a olvidar, es justo hacer lazos y aprender a confiar en las personas, porque es lo que realmente te da ese lugar. O sea, estás aislado de la gente, de tu familia, de tus amigos que habías, pues que tú pensabas que tenías allá, y te encierran en un lugar en donde solo debes pensar en el teatro y vivir para el teatro, y entonces te concentras en eso y lo único que tienes es confiar en el otro, lo que mucho nos decían, ¿no? Tienes que confiar en el otro, y ahorita que estoy viviendo mi vida profesional, que no es en lleno al teatro, pero es al circo, pues sí lo veo como eso, como tienes que confiar en el otro y tienes que darle la apuesta al otro, y eso me lo enseñó mucho Casa del Teatro, y me lo enseñó en el sentido de trabajar en equipo. Fuimos un grupo, pues sí, como lo decía Iván, que tenía sus idas y venidas. Pues ahorita estamos bien en el sentido de que pues creo que todos están haciendo de su profesión lo que querían o estaban tratando de construir en ese momento, y todos estamos en el camino trabajando, y creo que nos ayudó mucho eso, que Casa del Teatro te enseña a no solo, aparte de ser actriz, te enseña a hacer muchas más cosas, trabajar para una comunidad, trabajar como iluminador, echarle la mano para hacerle de comer, como decía Eugenio, a 20 y tantas personas, darle de comer, y tienes esa responsabilidad, y eso también te ayuda para ser actriz o actor. Y creo que eso te ayuda para formarte tanto como actor, como artista, como persona, porque a mí también me ayudó a formarme como persona, y es una cosa que no todas las escuelas te enseñan en el sentido tan riguroso. O sea, encerrarte, llevarte a comunidades, ver el mundo de otra manera, convivir con gente, fue maravilloso. O sea, fue en los diferentes momentos que fuimos a Pátzcuaro fue diferente, pero cada una de ellas aprendí muchísimas cosas. Y creo que me llevo eso, todas las cosas maravillosas, todas las cosas que aprendí de los diferentes maestros que tuvimos a lo largo de la formación de Luis de Tavira, de Espartaco. Son maestros que te marcan, y así como a mí me marcaron, hay otros maestros que a mis compañeros les marcaron, y aprendemos de eso. Y ya, es lo que me llevo mucho. Muchas gracias. Yo quiero agregar una cosa que me hizo pensar Liz ahorita escuchándola. Yo creo que una de las cosas más importantes que a mí me dejó no solo el proceso intensivo 3 veces en Pátzcuaro, sino toda la formación en Casa del Teatro, que es que además de que nos enseña a ser actores, nos enseña a ser compañeros. Y eso es algo que creo que es bien propio de nuestra casa. Sí, recapitulando esto que decían, justo a mí en mi momento me tocó vivir experiencias intensivas de formación. Es una apuesta para que las generaciones que se siguen formando ahí puedan pasar por la experiencia, porque, digamos, si vamos a lo más práctico de la experiencia consiste en eso, en ir a internarte en un espacio cerrado en el que vas a estar 24 horas trabajando y pensando en el teatro, donde tienes un día libre a la semana, de pronto algunos espacios de vacaciones para poderte distraer, pero básicamente se trata de eso, de que toda tu energía, tu concentración y tu foco estén en tu formación. Y eso lo haces acompañado de tus compañeros, que azarosamente, por azares del destino, por suerte divina, son los que son. Y esos te tocaron, y entonces
desayunas, comes, cenas con tus compañeros. Las labores que tienen que ver con la vida cotidiana se realizan por los compañeros, es decir, se hacen las limpiezas de los lugares en los que uno está trabajando, se hace de comer para los otros y se sirve para los otros, entonces te toca limpiar salones, baños, cocina, te toca cocinar para los demás, aparte de tus clases, aparte de tus ensayos. Después eso se verifica en un proceso de prácticas profesionales, como fue el caso de la gira que tuvieron, donde aparte te toca aprender a construir uno de los teatros itinerantes, que es un tráiler que se convierte en teatro, el Rocinante, dar funciones. Y como contaba Viridiana, hay equipos, el equipo que se encarga del vestuario, el equipo que se encarga de la escenografía, es decir, te vas haciendo responsable de los distintos momentos de la producción teatral. Se les enseñan también las bases de construcción de producción, porque buena parte del trabajo de producir la obra la hacen los alumnos, el scouting de vestuario, los trabajos de atrezo, construcción, pintura escénica. Es decir, se trata de que la formación sea integral. Y también hay un plus que es el que comentaba Ixchel, que se trata también un poco de que los alumnos obtengan herramientas pedagógicas para poder dar talleres de iniciación artística, principalmente a niños en comunidades. Entonces, eso también cumple un otro objetivo, que es no solo llegar como extraños a la comunidad y encerrarnos en un espacio y hacer lo que nosotros hacemos, sino también tener un intercambio con la comunidad y poder conocerlos de primera mano, quedarse en los espacios que ellos tienen, trabajar con sus niños, con sus jóvenes, con su gente mayor y hacer un intercambio que nos permita pues un poco aprender de ellos y viceversa. Entonces, pues todo eso fue lo que implica una experiencia de formación intensiva, lo que por suerte les tocó a ustedes en todos sus momentos y etapas. No sé si alguien quiera decir algo más para cerrar. Yo quisiera también decir algo. Ok, Joana primero y luego seguimos. Que estaba recordando que si hay algo que tengo constantemente a partir de vivir la licenciatura hasta la fecha, es que enfrentarme a contextos distintos de vulnerabilidad y de violencia, a partir de esa experiencia me hizo cuestionarme siempre qué quiero decir, por qué y cómo lo quiero decir. O sea, a ser más responsable de mi discurso, de darme la tarea de hacer más compleja mi quehacer como actriz, de buscarle como más allá y que no se quede como en un mero entretenimiento. O sea, me hizo responsabilizarme en ese sentido de mi discurso ante la realidad social. ¿Quién más quería hablar? Yo, pues respecto a algo personal que tiene que ver con cómo yo viví el proceso de propedéutico frente a comunidades, ¿no? Y eso es en un sentido de aconsejar como a nuevas generaciones, en tanto que aporten cuando vayan a una comunidad y si tienen la oportunidad de entrar a una institución como Casa del Teatro, que por todas las cuestiones que ya mencionamos y que mencionaste, Nao, pues pueden estar en esa escuela, que aprovechen la oportunidad de comunidad, que es muy rica en el sentido, no, es rica en el sentido como persona, en lo que la comunidad atribuye a uno, pero también pensar en que uno va a hacer cierta labor y que es una labor que probablemente no se vuelva a realizar a lo largo de la vida, ¿no? Entonces, pues eso sería muy importante que nuevas generaciones vayan muy centradas respecto a realizar un aporte realmente a comunidad, porque como el proceso de propedéutico se mueve demasiado y uno está en un estado de vulneración y demás, de vulnerabilidad, perdón, puede caer uno en una introspección en donde solamente da ciertas cosas, pero si uno vive ese proceso de comunidad como un todo integral, entonces creo que el teatro se empieza se comienza desde otro lugar, la formación que uno empieza a tener como persona. Tan solo. Iván, ¿querías decirnos algo? Sí, algo que para mí ha sido súper importante y esencial en mi paso por CEDRAM, y cada vez que estoy ahí lo compruebo, porque también no tiene mucho que estuve allá de gira contigo, y
siempre que voy ahí, creo que se trata de un ser artista que conecta con su verdadero espíritu, ¿sabes? Y eso para mí se ha vuelto fundamental porque te permite llegar a lugares mucho más complejos, lugares de exploración complejos, estar en un espacio que está destinado solo para la creación, porque ese espacio no solo está destinado a la creación cuando estás en formación, ¿no? Tú vas como actor a formarte, a pensar todo el tiempo en el teatro, pero cuando regresas como actor a girar en la compañía, vas como actor a pensar todo el tiempo en el teatro, a estar inmerso en el teatro, y eso hace que uno cobre una mayor dimensión con el trabajo artístico. Yo recuerdo mucho la experiencia y que ahora la repetimos en CEDRAM cuando estuvimos en la gira, el hecho de hacer pan, que para mí es una anécdota súper histórica porque esa analogía que se hace de la preparación del pan, que nos tocó hacerlo en primer año con la preparación del teatro y después el ofrecimiento, me parece una analogía hermosa, ¿sabes? Porque finalmente se trata de eso, de compartir con el otro y para mí eso ha sido esencial. Siempre me recuerda que tengo que ir como a conectar con mi espíritu para entonces poder ofrecer algo de verdad. Gracias, Ixchel. Gracias. Yo quiero nada más decir algo muy breve. Creo también que una de las grandes cosas que Casa del Teatro y CEDRAM hacen, que es muy importante, es que crea también lazos entre generaciones. Yo cuando conocí a Sur y a tu generación, cuando estaban en el Yeitotol, a mí me creó una gran admiración hacia su trabajo y fue cuando estábamos en prepedéutico. Posteriormente, pues le seguí el paso a Sur en otras cosas, trabajé con ella, siendo asistente de producción en otra obra y cosas así. Es decir, la comunidad Casa del Teatro y CEDRAM es tan grande y tan amorosa y cobija que justo también los procesos que se llevan a cabo en CEDRAM crean una persona sensible que, pues, de una manera natural, hay un cierto lenguaje, hay una cierta forma de relacionarnos entre personas que hemos pasado por CEDRAM o por la escuela, en tanto la licenciatura Casa del Teatro, porque también estoy hablando de diplomado. O sea, me he topado con personas de diplomado con las que puedo dialogar, con las que he trabajado, que hay algo con el que conectamos muy bien y eso creo que es fruto de todos los años de prueba y error que han hecho, porque no todas las generaciones han tenido la oportunidad de ir tanto al CEDRAM. Yo, aparte de estar con mi generación en el CEDRAM, también fui productora de la generación de hace 2 años, de cuarto año. Entonces, ver esa función de producción, pero con una generación que está egresando, también es una suerte de regresión y de ver cómo suceden los procesos. Y también, pues, es bien padre en la compañía en la que estoy, que se llama Besbeco, no solamente somos de mi misma generación, sino hay actores y actrices de otras generaciones que sabemos dialogar y que es padrísimo ver que, pues, aunque digamos que en la temporalidad estuvimos más o menos dialogando en el mismo espacio Casa del Teatro o CEDRAM, en la vida real, es decir, en la vida profesional, hemos dialogado como actores. Entonces creo que eso es bien agradecible, que Casa del Teatro crea comunidad con los actores, genera también que esos mismos actores se vuelvan todólogos, productores, directores, escenógrafos, iluminadores, mascareros, de todo. Es decir, nos da muchas herramientas desde la base de propedéutico para poder desarrollarnos y buscar más pues talleres y conocimientos para
para poder desarrollarnos en cualquier área. O sea, en mi parte, creo que he encontrado en la producción y en la actuación una rama que me apasiona. En Disset le he visto que al principio que nos dieron acrobacia, ella destellaba esta onda cirquera y que ahora ella es una gran trapecista. Entonces, creo que estas cosas que nos siembran, como el clown, como las clavas, las pelotas, que decías, ¿y esto para qué me va a servir o en qué? Son estas cosas que cuando te dicen, oye, ¿sabes, no sé, hacer acrobacia Sí, sé hacerlo, o voy a mis recursos, y también esta onda de, no sé quién lo decía, de ser muy entrones, es una característica que me encanta. Y bueno, nada más para cerrar, según iba a ser breve, creo que es súper importante darnos cuenta que yo sé que hay programas en la UNAM, incubadoras y bla, pero yo siempre he sentido de mi escuela una gran ayuda cuando he querido levantar proyectos. En un momento cuando levantamos el proyecto de Artes de Mazunte, el encuentro de Artes de Mazunte, nos dieron una ayuda incondicional. Ahora que se ganó el proyecto de Espacios Escénicos en Resiliencia, también hubo una apertura de parte de Casa del Teatro. Entonces, si esto lo va a ver alguien que quiera estudiar teatro, la verdad es que es una gran escuela que no nada más te forma como ser humano, como actor, sino también te cobija. Y eso es algo que estoy muy agradecida. Naoli, yo tengo una pregunta para ti. Ajá. Gracias, Ichele. No es como que omití, o sea, solo quise sumarme. Hay una cosa también que pasa hoy, o sea, como las generaciones de muchas otras escuelas han hablado sobre cómo un profesor abusa sexualmente o psicológicamente, o sea, como en todas estas demandas y denuncias de abuso y acoso que se viven en la ENAD, en el CUD, en todas las escuelas. Curiosamente la escuela, o sea, a lo mejor yo tengo bloqueado, no sé, porque para mí no son historias en las que yo digo, es que fulano de tal intentó abusar de mí, fulano de tal hizo tal, o se aprovechó para tal, para hacer tal, tal, tal. Entonces mi pregunta tiene que ver, ¿de qué manera esta cosa del encierro, el CEDRAM y todo, se hace cargo de acontecimientos así? Y si llegara a pasar, ¿qué pasa? O sea, ¿cómo funciona ese universo para Casa del Teatro ahorita? Pues mira, el asunto es un poco que, digamos, el área académica y de dirección de Casa del Teatro, la sede de la licenciatura, digamos, de Casa del Teatro está en México, que tiene como sus propios procedimientos y sus propias vías. Es decir, a raíz de todos estos, sí, como esta nueva época donde empezaron todo el asunto de el Me Too, las distintas acusaciones, etcétera, se desarrolló un protocolo, por ejemplo. O sea, hay un protocolo de uso de datos que se le aclara a los alumnos cuando entran, que eso en mi época, por ejemplo, no existía. O sea, todo el asunto de toda la información confidencial que uno vierte en su cuestionario, en su entrevista, en su lo que sea, no era muy claro qué pasaba con eso. Ahora, por ejemplo, se desarrolló un protocolo para eso. ¿Quién tiene acceso a tu información y con qué fin? Y tú lo sabes desde un principio y tú accedes a eso o no. Por ejemplo, ese es un protocolo que salió. O hay un otro protocolo que tiene que ver con, en caso de sentirme en una situación vulnerable, ¿a quién me tengo que dirigir? Entonces, por ejemplo, en el protocolo se habla de eso, de que hables con tu coordinador académico. En caso de que no sientas que puedes hablar con tu coordinador académico, te dirijas a la dirección si no quieres hablarlo directamente con tu maestro. Se supone que en esos casos la persona lo recibe y se hace un comité que evalúa la situación y que se aboca a atenderla, digamos, directamente con el alumno y con el maestro. Esto es directamente en los procesos de la licenciatura. En realidad, digamos, entiendo que al estar aquí en una situación mucho más como de encierro y demás, pues podría suceder que hubiera más o no este tipo de situaciones. La realidad es que a mí no me han tocado.
O sea, en el tiempo que yo he estado aquí, tanto de, digamos, asistente, en el caso de ustedes, fui asistente de dirección en su último montaje. En el caso de otras generaciones, me ha tocado ser la maestra titular y coordinadora del proyecto cuando vienen a formarse. En el caso de la última generación, era ya yo directora del CEDRAM. Entonces, el asunto tiene que ver con eso, con establecer yo creo, hasta el momento no ha sucedido nada, por lo menos nada que haya llegado directamente a mi conocimiento, que esa sería la idea. Yo lo que pienso es que es muy importante que este asunto de la comunidad suceda a cabalidad en el CEDRAM. O sea, ¿qué quiero decir? Que por supuesto que no hay una horizontalidad en todos los sentidos, porque hay responsables de distintas cosas, y creo que así tiene que ser, o sea, que hay alguien que está a cargo y está respondiendo por una serie de actividades que se proponen en las giras, con los niños de las comunidades, en la relación maestro-alumno, en los horarios, etcétera. Y hay aparte, pero en lo que sí creo que tiene que haber una horizontalidad es en la comunicación. O sea, que tiene que ver con el asunto de que al estar en comunidad y estar sujeto a una serie de procesos que son nuevos para el alumno, es importante que la posibilidad de comunicarse de manera abierta, frontal y directa con la gente que está a cargo del proyecto, para que cuando algo sucede se pueda atender. O sea, yo lo que creo es que sé que es delicado, sé que son cosas delicadas y que luego no es difícil, pues, acceder a decirlo, o acceder a sentirse apoyado, o sentirse en desventaja, o que hay una relación de poder maestro-alumno y entonces eso puede mediar la posibilidad de que yo diga o no algo. Pero a mí me parece muy importante, creo que es este trabajo justo pues de quien coordina o de quien dirige un proyecto, crear un espacio de comunicación y un espacio de seguridad para que cualquier cosa que se pueda llegar a desarrollar pueda tener una vía y un cauce. Yo la verdad es que en el tiempo que he estado tanto cercana como a cargo de las experiencias intensivas acá en CEDRAM, no ha sucedido. Han sucedido otro tipo de cosas, por supuesto, que tienen que ver con mi compañero ya se hartó de mí y me está haciendo una trastada. Pero una trastada me escondió mi queso, o el café desapareció del anaquel, o mi toalla estaba secándose y la movieron de lugar. O sea, me refiero a ese tipo de cosas que finalmente son parte de la convivencia y de la neurosis de la convivencia y que hay que ir limando. No, por suerte, todavía no sucede algo que escale al nivel que tú lo dices, pero creo que sí es responsabilidad de todas las escuelas e instituciones empezar a desarrollar protocolos y mecanismos que faciliten la posibilidad de que todos los integrantes de una comunidad se sientan seguros en ella. Paola. Oigan, yo me acordé de una anécdota que creo que estaría bonito contar. Yo creo que Ixchel y Viridiana podrán ayudarme un poco a eso, porque son dos niñas que estaban muy enamoradas de sus personajes, que eran los personajes de Elena y de Hermia, cuando estábamos en tercer año con Sueño de una noche de verano. Estábamos en Pátzcuaro, habíamos montado el Rocinante al lado de la iglesia en Pátzcuaro, ahí en el centro, y había unos señores, un matrimonio que tiene o tenía, no lo sé, un puesto ambulante allá afuera de la iglesia y tienen 2 hijas. Y ellos no tenían dinero para pagar un transporte cuando cerraban el puesto, digamos, ¿no? Entonces lo que hacían es que todos los días se iban caminando al cerrar el puesto de ahí de la iglesia hasta su comunidad. Entonces tenían que irse temprano para poder, o sea, para que no se les hiciera tan tarde y fuera menos peligroso, etc. Entonces lo que sucedía es que las hijas, estas 2 niñas, entraban siempre a ver la obra, pero solo podían ver el primer acto, porque cuando acababa el primer acto, sus papás ya habían cerrado el puesto y tenían que regresarse caminando a su comunidad, entonces nunca podían terminar de ver la obra y no conocían el final, veían todos los días la obra, solo el primer acto, y nunca sabían cómo acababa la obra.
Entonces, no estoy segura, creo que eso podría corregirme Ixchel o Viridiana. Nos hicieron una carta un día a todo el grupo y escribieron y dibujaron cosas muy hermosas para todos. Y ahí nos contaron que nunca habían visto el final de la obra y pues nos explicaron por qué y todo este asunto de que tenían que caminar y etcétera. Entonces, bueno, al final hicimos como una cooperación entre todo el grupo para pagarles a la familia un taxi para que pudieran quedarse a ver la obra y que las niñas conocieran el final de la obra y qué pasaba con Elena y con Hermia, porque estaban muy enamoradas de esos personajes, porque eran pues las enamoradas de la obra y ellas estaban muy ilusionadas con eso. Entonces querían saber qué pasaba en el final de la obra y nunca podían. Entonces al final hicimos una cooperación entre todo el grupo para pagarles un taxi a toda la familia. Entonces pues ya se quedaron también los papás a ver la obra y así. Y nada, me pareció que era una anécdota no nada más como todas las otras chistosas, sino que esta también tiene una cualidad especial y que fue muy linda y que creo que son dos niñas que no vamos a olvidar nunca. Y pues que entre todos, eso, o sea, cómo te involucras dentro de la comunidad. No nada más se trata de ir y hacer una función y te vas, sino que de repente encuentras más regalos y más sorpresas dentro de la gente que vive ahí y que para ti, para todos nosotros también nos dejaron cosas súper bonitas en el corazón. Muchas gracias. Carlos. Creo que eso es uno de los grandes regalos que tiene la experiencia en Pátzcuaro, en el Cedram y en el Rocinante, porque uno va ávido de conocimiento y con ganas y con ganas y con mucho desconocimiento de qué es lo que vas a vivir. Recuerdo que Stephanie Báez, que ahora es directora académica de Casa del Teatro, en ese momento, cuando entramos a propedéutico, era nuestra maestra de actuación. Y nos decía que ir a Pátzcuaro era el lugar de la utopía, ¿no? Y entonces todos nos reíamos un poco porque decíamos, ¿por qué nos dice eso, no? O sea, ¿a qué se refiere? Y después ya era una broma entre nosotros de, ay, sí, el lugar de la utopía. Pero lo fue, de verdad lo fue. Estar allá, a mí me pasó la vida, o sea, tuve un despertar como persona, no solo como artista ni como ente escénico, sino como persona. Y eso, no sé, porque lo desconozco, porque mi preparación fue ahí en Casa del Teatro y en el Cedram. No sé si otras escuelas, seguro sí sucede, seguro sí, por lo que me han contado algunos compañeros de otras instituciones educativas de teatro, pero siempre hay un extra, siempre siento que hay un extra en la preparación académica de Casa del Teatro, porque es una experiencia redonda, porque no solo te forman para la escena, te forman para saber qué hay atrás de la escena. O sea, lo que decían hace rato de ir a comunidades, que la otra vez Paola recordaba que cuando nos quedábamos a dormir en casa de estas familias que muy amablemente nos cobijaban durante nuestra estancia en las comunidades, que uno cree que les va a dar algo y no les das nada en comparación a todo lo que ellos te dan. Te dan un abrazo y no literal de bienvenida en el que recibes de más, o sea, mucho cariño, mucho respeto, mucha admiración mutua. Hay algo de lo humano que se queda impregnado entre estas relaciones que se construyen, que es algo que difícilmente he vivido en otra situación. Y seguro tiene que ver porque como estudiantes
vamos, como decía hace rato, abiertos a la posibilidad. Y entonces estamos dispuestos a recibir mucho. Pero es una experiencia inigualable. Todo, o sea, experiencias como las que cuenta Paola, las experiencias con cada uno de estos que estamos aquí, con los maestros. Hace rato decía Lisette, cada uno tiene en su mente algún maestro y algún momento que te marcó la vida, que ya sea para que te diera como un jalón de orejas o para que dijeras, claro, este es el camino importante a seguir. Yo le hago mucha burla a Maikoa porque siempre dice una frase que era sobre el montaje de todo lo sólido, que era como, este montaje es como un beso en la frente, ¿no? Y de verdad que pienso eso, porque me da mucha risa, pero sí siento eso, como que esta preparación para mí es eso, como un gran abrazo, un gran beso de bienvenido al mundo del teatro, que no solo es el actoral, sino es toda una vida compleja de estarse preguntando siempre sobre lo humano, sobre lo que acontece en esta realidad. Y eso. Adal. Pues nada más para sumar, me quedé pensando mucho, ¿no? Lo que dijiste, Snauli, de si se hubieran detenido en el primer encuentro con la violencia, ¿no? Que existe allá en Michoacán. Y justo también yo recordé la anécdota de estas dos niñas y dije, o a un señor con su sombrero llorando al terminar ver la obra, o todos esos espectadores que nos encontramos, todas esas experiencias cuando vivimos ahí en esas familias. Y yo digo, si hubiera sido una lástima, ¿no? Haberme perdido eso. Y sobre todo porque yo me acuerdo que antes de irnos, yo era el primero en decir ¿están seguros? Porque vamos a arriesgar nuestras vidas. Dense cuenta de lo que estamos haciendo. Y sí, no, me tacharon de paranoico y otras cosas, pero ahora ya desde aquí creo que sí no cambiaría esa experiencia. Creo que es un divertido tema a debatir de hasta qué punto debemos de llegar a defender nuestra visión de arte, pero creo que la recompensa es muy grande y creo que sí, al menos yo sí sería otro si no hubiera vivido toda esa experiencia. ¿Alguien más que quiera decir algo para cerrar? Bueno, pues muchas gracias por haberse conectado, muchas gracias por platicar todas tus anécdotas y pues nada, estamos en contacto, ¿va? Gracias por haber estado acá. Gracias, Nao. Gracias. Adiós. Gracias por reunirnos. Gracias, Nao. Besos. Chao. Bye, chao. Cusco. Bye.